investigación ya desarrollada en otros países y en otros contextos. Pero sin embargo, cuando yo he expuesto estos datos, de datos duros de cuánto la gente está estresada realmente esperando su consulta, y junto a mí hay otro investigador que está presentando resultados de estrés en su paciente, pero cuando ve uno que se asoma por la ventana y son unos entornos maravillosamente verdes, porque el hospital está rodeado de jardines, dice uno, bueno, pues sí, obviamente hay posibilidades de relajarse. Se ha visto, se ha documentado cómo la naturaleza puede aliviar el estrés. Sí. Veamos 4 grupos. Unos que iban a recibir, bueno, un grupo control, que no le hicimos nada más medimos antes y después. Ahorita les digo que medimos. Un grupo al cual la intervención, el tipo de intervención fue mostrarle a través de una tableta imágenes de naturaleza, fotos fijas. También tenemos investigaciones previas donde decimos qué tipo de imágenes deben de ser. A otro grupo les pusimos también en la tableta un video con música en donde se está viendo la naturaleza y así con canto de pájaros y sonido del agua, etc. Hola, ¿qué tal, familia incansable? Bienvenidos a su programa Soy Incansable, el podcast. En esta ocasión con la modalidad de temas selectos. Temas selectos habitualmente es en cáncer, pero es algo muy relacionado porque lo queremos adecuar para ello, porque el tema lo vale. Y tenemos aquí una de las mejores expertas para ese tipo. Tenemos a la doctora Patricia Ortega Andeane. Ella es psicóloga ambiental de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos de manteles largos y obviamente viene a darnos una introducción de este temita que yo creo que les va a gustar, les va a agradar, sobre todo por los conceptos que maneja. Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Maestra, doctora. Doctora en psicología. Doctora en psicología. Qué bárbaro, ¿cómo que maestra? Su trabajo le ha costado. Sí. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Yo sé que andaba en muchas cosas y obviamente Galindo es buen amigo y pues, aprovechar el gancho, pues ya que andaba por acá. Claro que sí, con todo gusto. Al contrario, es un gusto para mí estar aquí en el INCAN. Dígame, doctora, métanos en este tema, psicología ambiental. Uno se imagina un montón de cosas. Estuve leyendo aquí un acordeón que el profe Galindo me pasó para saber cómo adecuarlo, porque es un tema para mí nuevo. O sea, sí lo conozco, sí lo he vivido, pero no lo metí ahí. Ok, sí, no, bueno, es lógico, esta es un área nueva de la psicología. En realidad, hasta muchos psicólogos no la conocen tanto. Pero bueno, psicología ambiental y especialmente me quiero referir al caso de los hospitales. La psicología ambiental es la relación del comportamiento humano con su entorno físico, social o incluso natural, ¿sí? Aquí en este caso el contexto natural tiene mucha relevancia, lo dejo hasta el final para mencionarlo. Y en esa interacción entre el comportamiento y el ambiente, pues vemos cuál es el impacto que puede tener el ambiente sobre el comportamiento. ¿Por qué nos comportamos así en esos lugares? Y en este caso, ya en el contexto hospitalario, cobra mucha relevancia el ambiente físico y el social. Por obvias razones, el paciente con cáncer, me voy a referir más a los pacientes, el paciente con cáncer ya viene con toda una problemática psicológica por obvio el impacto de saber que tiene cáncer. Pero ¿qué tanto esta situación ya de por sí difícil? El paciente llega con ansiedad, a lo mejor con un poco de depresión. ¿Qué tanto el ambiente físico puede hacer que se pueda mejorar este estado de ánimo o puede al contrario generarle otras problemáticas? ¿Cuáles son los principales factores que usted encuentra psicológicos en los pacientes y que los podamos adecuar a los nuestros? Y ahorita que nos introdujo en el contexto, yo creo que ya nos analizó, se sentó y vio el ambiente que estamos viendo acá afuera, entre callar a la gente y no callar para que el hermetismo se escuchara, pero ¿cómo lo adecuamos al paciente oncológico? Sí, Perdón. bueno, pensemos, por ejemplo, en las salas de espera, ¿no? Que este es un tema en los hospitales públicos. ¿Por qué? Por la demanda de atención, que es muy alta, y los espacios físicos que a veces no tienen la capacidad para albergar esa cantidad de pacientes. Entonces,
Si un paciente llega y no encuentra, por ejemplo, un lugar donde sentarse, esto causa cierta incomodidad y sobre todo pensando en un paciente ya de por sí frágil, mucho más vulnerable al ambiente físico por el mismo padecimiento que tiene. Y entonces empieza uno a pensar, la institución no está pensando en mí, ¿no? O sea, no soy bienvenido. Hay una serie de circunstancias ambientales. Podríamos hablar de aspectos de confort físico, aspectos de funcionalidad, que tanto me lleva a ir hasta el baño, puedo moverme o no No, puedo no. moverme. Vemos que hay pacientes con silla de ruedas o con muchos problemas de dificultad de movimiento. Esta parte de funcionalidad, esto de quisiera estar un poco alejada de ser posible cuando llego a una sala y está atiborrado y todo el mundo me habla. A mí me encantaría estar en una zona más de descanso, como con menos estimulación. ¿Es esto posible o no? Estoy hablando de confort físico, funcionalidad, esta parte como de espacio personal y que tanto si puedo o no puede funcionar. Y por último, esos mensajes, ¿no? Que me está mandando el ambiente de soy bienvenido o no soy bienvenido a un lugar, ¿sí? Entonces, todo esto está referido a un ambiente físico solamente, ¿no? Si a esto le agregamos un ambiente social, por ejemplo, variables muy importantes como cuestiones físicas, ambientales, de que hay por la misma cantidad de gente hay mucho más calor, se reduce la humedad del ambiente y esto provoca reacciones fisiológicas. La gente empieza a sudar, empieza a sentirse incómodo. Tengo mucho tiempo esperando, ya me cansé, ya me duele, hasta aunque sí conseguí un asiento, ya me duele las piernas porque no las he podido mover o estirar y además el tiempo de espera, ¿no? Que puede a veces ser de larga espera. Le estuve poniendo ahorita lo que narró, check, 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 a todo lo que vivo en mi sala de espera con los pacientes míos. Es que lo que le estoy refiriendo es porque lo hemos medido precisamente aquí en el INCAN. Hay herramientas para ello Sí, entonces. hemos hecho investigación y hemos identificado cuáles son los factores de estrés, Wow. pero en este caso es el estrés ambiental, es decir, ese estrés que me está proporcionando estas fuentes que le mencioné, funcionalidad, confort físico, el significado, el mensaje que me está mandando la institución, posibilidad de contacto social con otros. Hay gente que le encanta llegar y platicar, Sí, pero hay gente que no quiere tener, es gente que dice no quiero hablar no con quiero nadie. ni hablar con nadie. Quisiera solamente, mientras me espero mi consulta, quisiera estar conmigo mismo Y y luego con mis vienen con problemas, el con mi efecto de la pensamiento. quimio, olores, que Se son vuelven más, más sensibles, sí, al ambiente físico por el olor, al dolor también, se vuelven muy sensibles, muy reactivos. Es lo que decía yo, el paciente con cáncer es una persona vulnerable. y tenemos en base a esos estudios las directrices de qué modificar. Por ejemplo, como le decía, lo desconocía totalmente. Oscar me mandó ahí unos acordeones para saber y pues dije, pues que sí lo vivimos a diario. Y yo, ¿cómo lo solucionaba? Yo creía, el tipo de pacientes que yo pacientes con mieloma, silla de ruedas casi todos, es decir, así las citas se le han puesto a las 2 de la tarde, si el señor está a las 8, yo lo veo primero a él. Paso primero a las sillas de ruedas para generar menos estrés para ellos y menos estrés para los que los están viendo. Las señoritas enfermeras checan luego la vulnerabilidad de ellos, sabe que este ni lo puede esperar, esto es para que ya lo mande a urgencias, y lo cual me lleva a otro lado. Urgencias es otro caos, Es otro caos, sí, por supuesto. otra cosa diferente. ¿Qué podremos hacer? Sí, bueno, hay investigación ya desarrollada en otros países y en otros contextos, pero sin embargo, cuando yo he expuesto estos datos, de datos duros de cuánto la gente está estresada realmente en esperando su consulta, y junto a mí hay otro investigador que está presentando resultados de estrés en su paciente, pero cuando ve uno que se asoma por la ventana y son unos entornos maravillosamente verdes, porque está el hospital está rodeado de jardines, dice uno, bueno, pues sí, obviamente hay posibilidades de relajarse. Se ha visto, se ha documentado cómo la naturaleza puede aliviar el Sí, estrés. Y sí, en ese sentido, pues eso sería maravilloso, pero sabemos que nuestros hospitales públicos, y bueno, es el caso del INCAN en este sentido, pues si el paciente se asoma, pues podrá ver a lo mejor otros hospitales, que estamos en la zona de hospitales, o si pudiera abrir la ventana, pues lo que va a oír es el tráfico o la contaminación, en fin. Entonces,
¿qué hacemos? No podemos estar, o su idea sería quitar todo y poner jardines alrededor del INCAM, pero eso es imposible. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es incorporar la naturaleza al interior de los escenarios, precisamente por esta incapacidad para que se pueda tener áreas verdes. Entonces, bueno, le platico rápidamente. Hemos hecho una investigación en donde estuvimos viendo la simulación de naturaleza, es Ujú. decir, a los pacientes antes de entrar, en este caso fue con servicio de radioterapia, antes de su primera, le llaman simulación de radioterapia, perdón, Radioterapia. ¿sí? Entonces, antes de esto, los pacientes que están en sala de espera, también déjenme decir, el ambiente social a veces no ayuda. ¿Por qué? Porque cuando están en la espera, el paciente escucha lo que le dicen otros que ya incluso pasaron por esto, o los que no saben, pero sí opinan, ¿no? Entonces dicen, no, es que me han dicho que es muy dolorosa, me han dicho que te puede quemar, me han dicho que es muy difícil esto de la radioterapia, o bueno, en fin, se dicen muchas cosas. Entonces ya vienen con miedo los pacientes, además del estrés. Entonces trabajamos con pacientes que iban a entrar a Ujú. radioterapia. Creamos 4 grupos. Unos que iban a recibir, bueno, un grupo control, que no le hicimos nada, nada más medimos antes y después. Ahorita les digo que medimos. Un grupo al cual la intervención, el tipo de intervención fue mostrarle a través de una tableta imágenes de naturaleza, fotos fijas. También tenemos investigaciones previas donde decimos qué tipo de imágenes deben de ser. A otro grupo les pusimos también en la tableta un video con música en donde se está viendo la naturaleza y con así con canto de pájaros y sonido del agua, etcétera. Y a otro le pusimos gafas para esta realidad virtual. Es decir, tratamos de crear una inmersión en el paciente como si estuviera dentro de ese lugar maravilloso, esa naturaleza. El tiempo de exposición fue el mismo para todos y antes y después medimos niveles de estrés y no nada más cómo lo perciben, es decir, no solamente medimos el estrés, la percepción del estrés, sino también tomamos tasa cardíaca durante todo el tiempo, desde antes hasta el término, tasa cardíaca y conductancia eléctrica de la piel, es decir, indicadores de estrés fisiológico. Cuando, bueno, hicimos un tiempo de ensayo, un tiempo de reposo, etcétera, toda esta cuestión experimental. Luego hicimos la intervención y posteriormente volvimos a medir. En tan solo 5 minutos, los niveles de estrés psicofisiológico se redujeron. Y Esas son después, herramientas ya medidas y validadas, ¿verdad? sí, Eso todo es decir, para la gente que no es médica y no está en el ámbito, son muchos pacientes y cuidados primarios, nada más ya son herramientas ya estandarizadas previamente, previamente en previamente otras probadas, cosas, ¿verdad? sí, Sí, perdóneme, exactamente. perdóneme. Y además, bueno, como le decía, es que se han hecho diversas investigaciones aquí, entonces todas habían sido probadas con pacientes con cáncer del INCAN, Ujú. ¿sí? Entonces todos los instrumentos, todo había sido probado, pero ya se fue llevado a cabo y entonces pudimos ver cómo efectivamente, aun cuando no podemos tener los grandes jardines alrededor, el poder llevar la naturaleza al interior y además es todavía más exitosa en esta situación de inmersión, como le llamamos, de la naturaleza, fue el más exitoso, fue el que redujo más rápidamente los niveles de estrés psicofisiológico. Y después, al término, les preguntábamos cómo se habían sentido. La gente realmente decía, ay, me han transportado a mi infancia o me han transportado al lugar más bello que en donde recuerdo haber estado. Y en ese momento, pues esta distracción, sí, de venía todo estresado, de que iba a entrar a esta cuestión de radioterapia, que me van a quemar, que me va a doler, que no sé qué tanto me han dicho, iban ya muy tranquilos a su Nosotros radioterapia. implementamos este proyecto de la radio con algunos conceptos, de hecho, con Maestro Galí estamos por publicar algo al respecto. Por ahí salió una experiencia, un paciente en cuidados paliativos en el área de COVID en Londres, en un hospital de Londres que tiene una estación de radio. Y ya un paciente que está en una fase terminal específicamente pidió una canción de Frank Sinatra a mi manera. O sea, a final de cuentas, me recordó ahorita cuando leyó la experiencia, lo recordó, lo llevó a sus momentos de su juventud, que es esa canción lo que le recordaba y lo mantenía pues obviamente por un ratito alegre. Ya sabíamos lo que iba a pasar según la narrativa de los médicos ahí, pero obviamente pues esa canción en ese momento
que la radio hospitalaria en Londres le favoreció, pues lo hizo llevar sus recuerdos, así como nos lo narró, cosa que es muy importante para aquí nuestro DJ que de vez en cuando se aloca y pone guitarras metálicas, pues obviamente en un área donde nos escuchan, donde tratamos de modificar un poquito el ambiente, pero hay más herramientas, no nada más el ambiente musical, estamos hablando visual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, forma de inmersión y en realidad esta tecnología, que para eso debe ser la tecnología, ¿no? Para Sí, apoyar a los tratamientos de cuidado de la atención de la salud. La verdad es que sí es una excelente posibilidad. Es decir, mi recomendación sería, si hubiera el dinero, el crear una sala de inmersión en donde el paciente que llega tan estresado y si todavía tiene un tiempecito antes de su consulta, poderse entrar 10 minutos, no necesita más, pues la para verdad, relajarse. Y un lugar de inmersión quiere decir que a donde voltee va a estar viendo naturaleza y escucha como si estuviera en el lugar así es. y es realmente muy efectiva. Pero si nuestro presupuesto es poco y tenemos la sala de espera que tenemos, ¿qué cosas adecuaría a nuestras salas de espera? Bueno, definitivamente sí habría que ir viendo cada una de estas situaciones. Yo veo que es también un hospital en donde totalmente está adaptado para esta cuestión de sillas de ruedas y todo esto está perfectamente bien, pero sí, de repente, pues hay posibilidades. Quisieran tener salas de espera más grandes, ¿no? Para que hubiera más sillas y que nadie se quedara parado. Ahora, hay una especie de más de como de administración, yo diría, y en eso creo que las señoritas enfermeras son muy buenas, pero no pueden estar nada más haciendo eso. Uno que ve es que el paciente, y algo muy bueno del hospital es que se le pide a que el paciente venga con el familiar. Sin embargo, cuando uno los ve, los dos están sentaditos. Sí, muy quietecitos. Y eso no puede ser, porque el familiar está sano. Ujú, Y por más que llega el paciente, sí lo he visto porque he registrado datos, el paciente va a llegar una persona se que ocupa, se le ve realmente muy afectado y la gente no se para, ¿no? claro. Entonces, hay estas cuestiones de políticas que sí se podrían reglamentar más. Las señoritas enfermeras salen y dicen, a ver, los asientos son para los pacientes, pero no pueden estar haciendo esto las enfermeras todo el Claro, tiempo porque claro. tienen mucho Y trabajo. de hecho, por ahí ha habido, me consta, algunos casos de algunos se ponen muy bravos, algunos cuidadores primarios, que esa es la parte que quería preguntar casi para terminar, que de estos hallazgos sobre el cuidador primario. Ujú. Bueno, también hemos desarrollado trabajo con el cuidador primario porque es una parte esencial y más Ujú, con el paciente con cáncer. Y lo que ha sucedido con el cuidador es que hay los cuidadores tan extremos, que es tanto el cuidado que tienen sobre el paciente que descuidan su propia salud. Está claro, muy documentado que el cuidador primario llega a contraer enfermedades a partir del tiempo en que está cuidando al paciente. Y eso no debe ser, porque lo primero que se le debe decir es, usted ahora debe cuidarse todavía más para que pueda seguir llevando a cabo el cuidado del paciente, ¿no? Es como la madre, ¿no? Usted no se cuida bien, no va a poder ser una buena madre, ¿no? Bueno, así es el así papel del es. cuidador, que llega a tan fuerte su dedicación y se ha medido el desgaste emocional, esta parte de sentir que ellos mismos también van a morir con el paciente, empiezan con estos pensamientos muy catastróficos y alarmantes. Y entonces aquí pues sí es un papel importante el darle fortaleza, el hacerlo, son muy resilientes, sí, pero hay que decirles que ellos también son parte importante de la comunidad y se deben de cuidar igualmente y darles otras Pues alternativas. es que sí, sí, al menos aquí, si él falla, al que traen ya falló, porque precisamente ocupa de él. Y desafortunadamente se da mucho que casi siempre es uno. Hay veces donde sí se hacen relevos australianos, pero uno es la libreta, el que anota, el que hace todo y es el que va y viene. Si este falla, y me ha pasado que de repente el paciente dejó de venir porque algo le pasó a quien lo traía. Exacto. Y hay abandono, deserción, progresión, un montonal de cosas. Por último, quería preguntarle tres cosas brevemente. Uno, ¿ya lo llevó Oscar aquí a la Unidad de Oncología Integrativa? Ahorita vamos a ir en este momento porque vamos a ver de qué manera vamos a hacer actividades. Me dicen que ahí hay un área verde Sí, sí, y sí. entonces eso va a ser muy bueno Yo, para que en lo posible pueda ir el cuidador con su paciente y están muy ansiosos, salieron muy deprimidos. Bueno, pasar ahí
y ver de qué manera poder estimularlos positivamente para que continúen. A mí se me hace un excelente lugar. Falta algunos matices, estamos trabajando sobre ello, pero eh, el único pro que yo le encuentro es la distancia, para lo cual lo queremos remediar. Ya tenemos ahí unos carritos para llevar y traer gente. La finalidad nada más es ver la parte legal de movernos en el carrito, el chofer y cosas así. Pero son de esos carritos de mini golf Tipo golf, más sí, mini más golf. chiquitos, la mitad de uno de golf, pero caben 2 personas y el chofer, tres adelante. Perfecto. Que esa es la idea. Esa es la idea para resolver esto, pero nos falta un poquito resolver, pues, quién lo va a manejar y cosas así de seguridad como trabajador. El otro es, ¿qué opina de la estación de radio en el hospital? Ah, no, pues a mí me encanta porque uno sabe que aquí estamos solamente nosotros 2 y aquí las señoritas que nos están ayudando, pero el impacto puede ser muy grande, ¿sí? Se puede llegar a poblaciones, Estamos, muy lejanas. estamos trabajando, le decía un artículo, o sea, yo desde que dije, pues, ¿cómo meto un artículo médico de una estación de radio dentro de un hospital? Claro, Me impresionó demasiado porque casi todos los hospitales de América Latina, casi todos tienen que ver con la salud mental. Argentina, Chile, Costa Rica son, Argentina es la punta de lanza, hay un programa que se llama la Colifata, pero todos tienen que ver con hospitales de salud mental. Nosotros somos oncológicos, estamos innovando, pero encontré la razón de ser, entonces sí quería preguntarle a usted que conoce de psicología ambiental, ¿cuál sería el beneficio que la gente vería en tener una estación que transmite radio, música, spot, mensajes de optimismo, ánimo? Tratamos de eliminar malas noticias porque no es nuestro objetivo, no es que hagamos caso omiso, porque algunos nos reclaman, "Oh, es que pasa esto y no lo dices". Bueno, es que no es el objetivo es que la gente que viene aquí, entre ellos también el trabajador, tenga un rato de esparcimiento, relajación, mientras está trabajando, pero quería preguntarle a usted. bueno, a mí me parece excelente idea porque efectivamente para malas noticias diariamente tenemos un bombardeo en términos de Sí, divulgación o de difusión muy fuerte. Y es algo que mucha gente hasta dice, ¿para qué veo noticias si solamente pasan las malas, las no? malas. Entonces, esto es como un respiro a la vida cotidiana, el que podamos tener y más en los pacientes y los cuidadores que sufren igualmente, el que puedan tener una alternativa positiva, es decir, que no todo está, el hecho de decir cáncer es muerte, eso no es así, y el que se pueda pensar que existe todavía la vida y la vida sigue y se puede librar el cáncer y hay que motivar porque la motivación es una de las partes más importantes en el paciente. Hay que afrontar de una manera más desafiante, yo voy a lograrlo Sí. y se puede. Y doctora, la verdad que rica su plática. Algo que quiera decirle a la gente que nos ve, son médicos, médicos generales, enfermeros, pero nuestra mayoría son pacientes y cuidadores primarios. Sí, no, no deben flaquear, de verdad. El avance médico es impresionante y están ustedes, son pacientes sin cáncer, están en el mejor lugar de cáncer en México y en muchos países. Eso está totalmente sin duda. No dejen de asistir a sus consultas y afronten la vida de manera positiva. Me Sí piden se que, va a lograr. me piden que le pregunte en vivo para la radio, ¿qué recomendación daría? ¿Pura música clásica o puede meter de toda? No, fíjese que Sí, nada más muy rápidamente, sé que tenemos poquito tiempo. En algún momento, ya no recuerdo si fue aquí o en algún otro hospital, estaban los pacientes de quimio y les ponen su música clásica, ¿no? Y entonces cuando terminó su sesión le preguntó al paciente, oiga, ¿cómo vio la música? ¿No? No, no fue aquí, ya me acordé de dónde. Y me dice, oiga, no, parece que asistí a mi funeral. vaya. Y entonces le dije, ¿y entonces qué música quiere? Dice, oiga, yo vengo del norte, ponga música de banda para que yo le eche ganas. ¿Ya escuchaste, DJ? ¿Ya contestaron tu pregunta? Bueno, le agradezco Hay una muchísimo. variedad de gustos, ¿no? Pues Por sí, la verdad, supuesto. hay que hacer Hay que encuesta. Yo, probarlo. yo creo que le ponen la clásica por la Pero tranquilidad, pero sí pues me hay que hacer afectó mucho encuesta. oír esa respuesta, sí me impresionó. Pues sí, 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 lo que a uno les estresa, a otros les encanta, yo creo. Y yo creo que debe ser encuestas y hay que hacer la solicitud, pero bueno, ese será tema. Gracias a la maestra, a la psicóloga ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la maestra Patricia Ortega. Muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarnos estos minutos. Doctora, reciba esto, por favor, de parte de todos nosotros. Francisco Guevara, esposo de Almadelia,
sobreviviente de cáncer no los dona, es carpintero, no los hace. El incansable. Muchas Para gracias. adelante, nunca para atrás, esa es la frase. Pues yo soy el doctor Ramiro Espinosa, la doctora es Patricia Ortega, nosotros somos incansables, nos vemos a la próxima, compartan por favor. Gracias. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.